Después de un hermoso tiempo de alabanza y adoración a Dios, estamos ya listos para recibirla. Vamos a la palabra Hechos capítulo 13. Vamos a ver el día de hoy desde los versículos 44 hasta el 52, 44 al 52. Y el título del mensaje del día de hoy es ¿qué hacer con los que no creen en el Evangelio? De manera de pregunta. Es el tema número 31 de esta serie, Hechos, la Iglesia y su misión. Vamos a tomar como base el versículo 51 y después arrancamos desde el 43 del capítulo 13. Dice el versículo 51, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. El libro de los Hechos, hermanos, nos ha enseñado que la iglesia universal está formada por creyentes en Cristo y que cada creyente tiene una misión. Esto lo hemos visto a través de estos 12 capítulos que ya hemos visto completos y en este 13º capítulo que ya estamos por terminarlo. Hemos aprendido eso, que cada creyente tiene una misión. Todo aquel quien forma parte de la iglesia tiene una misión. Y esta misión, ¿tú sabes cuál es? Es predicar el Evangelio. Cuando nosotros cumplimos con esta misión de predicar el Evangelio, nos encontramos con una triste realidad. Por un lado nos encontramos con una hermosa realidad y es que muchos creen, pero por otro lado nos encontramos con la triste realidad de que otros no creen. Es decir, no todos creen en el mensaje que nosotros predicamos, no todos creen cuando nosotros cumplimos esta misión de predicar el Evangelio. La pregunta que surge aquí de estas dos realidades es ¿qué deberíamos de hacer con aquellos quienes no creen, quienes se cierran ante este mensaje que escuchan? Y quiero recordarles que esos mensajes no los vamos sacando de la manga de acuerdo a X cosas, sino que lo que vamos observando en el texto lo tratamos de aplicar, de explicar y de aplicar, y después es de donde nosotros partimos para empezar a obedecer la palabra que recibimos. Entonces la pregunta, una vez más la repito, ¿qué deberíamos de hacer con aquellos quienes no creen, aquellos quienes se cierran? Otra triste realidad con la que nos encontramos, y es que como nuevos creyentes o como creyentes somos insertados a la iglesia universal, pero también formamos parte de una iglesia local en obediencia a la palabra. Y en esta iglesia local interactuamos con otros creyentes. Otra triste realidad es que hay veces que nos encontramos con personas quienes dicen ser creyentes, quienes creen que creen, pero sus frutos, es decir, sus acciones, dan evidencia de que no lo son, de que no son lo que dicen ser. Y Jesús lo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿verdad? En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, y hicimos milagros, etcétera. Y el Señor les dirá, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso es una realidad que vemos y es triste, que dentro de la iglesia nos encontramos con personas quienes, aunque dicen creer, sus frutos no dan evidencia de que son creyentes. ¿Por qué? Porque no dan respuestas a Dios, porque reciben la misma palabra y quizás tú te preguntes, ¿cómo es posible que tienes a dos personas quienes escuchan el mismo mensaje, pero una da respuestas y otra no da respuestas? En una se ve el crecimiento espiritual y en otra se ve un estancamiento y en el peor de los casos un retroceso, una apostasía. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros con tales personas? Tanto con los no creyentes, quienes no reciben el Evangelio, como con los creyentes, quienes no dan fruto, con quienes nos acercamos para exhortarles, pero rechazan la palabra de Dios. Y quiero aclarar aquí que no me estoy refiriendo a un hermano quien comete un error. Creo que todos aquí cometemos errores. Quien no cometa errores, bueno, al final ora por mí, ¿verdad? Quiero pedirles autógrafo. Pero todos cometemos errores, todos en algún punto de nuestra vida fallamos, todos en algún punto de nuestra vida nos podemos llegar a estancar espiritualmente a causa de muchas cosas, principalmente el pecado, por supuesto. Sino estoy hablando de personas creyentes quienes rechazan deliberadamente la exhortación de la palabra de Dios. Y el Señor nos va a ayudar a responder estas preguntas a través de esta enseñanza, con su ayuda. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por la bendición que nos das de ser expuestos a tu palabra. Te hemos adorado, te hemos alabado, y cómo no hemos de hacerlo, si como cantábamos, tú has perdonado todas nuestras iniquidades, tú has sanado nuestras dolencias. Tú eres, Señor, quien ha rescatado del hoyo nuestras vidas. ¿Cómo no hemos, Señor, de cantarte con júbilo? ¿Cómo no hemos de cantarte con gozo? ¿Cómo no hemos de expresarte, como dice tu palabra, en la gran congregación, en medio de la gran congregación, tus grandezas, tus bondades, tus favores?
Y ahora, Señor, nos exponemos a tu bendita palabra. Queremos, Señor, pedirte que nos hables a través de ella. Sabemos que lo harás, pero yo te pido, Señor, que uses estos labios, que uses las palabras, Señor, que salgan de mi boca, que sean usadas con sabiduría, que me dé, Señor, el denuedo para predicar tu palabra a una iglesia que está hambrienta de ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pablo y Bernabé, como lo vimos la semana pasada, tuvieron una oportunidad tremenda, una muy buena oportunidad en la sinagoga para hablar acerca de lo que ellos quisieran hablar. La sinagoga en Antioquía de Pisidia, donde ellos se encontraban, les dijo: hermanos, pues si tienen alguna palabra de parte de Dios, de exhortación, pues háblenos. Esa era la oportunidad que ellos habían estado esperando, por la que ellos habían atravesado todo el océano, todo el mar, toda una cadena montañosa llena de bandidos, llena de peligros, de enfermedades, y estaban ahí. Ahora tenían ellos esta oportunidad, la cual, por supuesto, no la desaprovecharon, la aprovecharon y la aprovecharon bien. Ellos dieron una enseñanza que puede ser que haya sido muy larga, de acuerdo al registro que tenemos. Y ellos en esta enseñanza conectaron la historia de Israel, tema que ellos conocían y que era de gran solemnidad para ellos. Conectaron la historia de Israel con una realidad, la realidad de Cristo Jesús, el Mesías. Cristo Jesús como único Salvador. Ellos como judíos esperaban a un Mesías reinante, a un Mesías sufriente, pero se inclinaban siempre más por el Mesías reinante. Y el Mesías ya había caminado entre ellos, ya había estado entre ellos, y era de quien ellos venían a hablarles. Y lo hicieron conectándolo con la historia de Israel. Concluyeron esta enseñanza, Pablo y Bernabé, con una advertencia. Esta advertencia que tenía hacia su audiencia llevaba implícito un llamado, una invitación, un llamamiento, un llamado, ya iba implícito en esta advertencia que les hacían. Les decían: tengan cuidado de no menospreciar, de no rechazar este mensaje. Y ese mensaje que ellos predicaron causó un impacto tal que fueron invitados nuevamente al otro sábado a esa sinagoga a hablar. ¿Te imaginas? Eso es bueno, ¿no? Cuando un predicador lo vuelven a invitar, es buena señal, ¿no? De que habló un buen mensaje, de que hubo una respuesta en la iglesia. O quizás ellos se quedaron como que, queremos oír más, y eso fue lo que ocurrió, no quizás, pero hablando de un predicador que lo vuelven a invitar, eso es una buena señal. Y ellos fueron invitados nuevamente a esa siguiente reunión para continuar hablando de esto. Vamos a ver el versículo 43, antes de arrancar con el 44 y desarrollar toda la enseñanza, para agarrar un poquito de vuelo aquí, ¿verdad? Y contexto. Dice el versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, Pablo y Bernabé, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. La misión de Pablo y Bernabé era primeramente con los judíos. No olvidemos que ellos tenían muy claras las enseñanzas de Jesús. Su audiencia en Antioquía de Pisidia no conocía a Jesús, sin embargo ellos conocían ampliamente la enseñanza de Jesús. En Hechos capítulo 2, en el arranque de la iglesia, vemos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles eran las enseñanzas de Jesús, las cuales los apóstoles les transmitieron a la iglesia. Y ellos, tanto Bernabé, quien era miembro de la iglesia en ese tiempo, y Saulo, en este momento ya Pablo, quien después se integró a la iglesia, fue llamado por el Señor, conocían bien estas enseñanzas. Ellos tenían bien trazado el plan de acuerdo a lo que Jesús mismo había dicho. Así que ellos iban primeramente con los judíos. ¿Por qué? Porque si tú vas a tu Biblia en Mateo capítulo 10, así ábrelo, no va a aparecer ahí en la pantalla, pero si eres rápido, ábrelo y vas a ver ahí un poquito acerca de esta comisión que el Señor les hizo a sus discípulos en Mateo capítulo 10. En el versículo 5 vemos que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: por camino de gentiles no vayan. Cuando vayan y prediquen, cuando vayan y hagan mi obra, por camino de gentiles no vayan. Esto les enseñaba que debían de ir primeramente ¿con quiénes? Con los judíos. Ahora, el Señor ya había revelado a Pedro y a otros siervos, otros discípulos, de que ya era el tiempo de que fueran de Jerusalén a Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, ahora ya había llegado el tiempo y era permitido de que ellos fueran por camino de gentiles, que es lo que Jesús dijo: no, pero todavía no.
Entonces ya el Señor le había revelado a Pedro, ustedes recuerdan esa enseñanza donde él vio aquel lienzo y el Señor le dijo, mata y come. Entonces ya, ok, es tiempo para los gentiles, y ellos eso es lo que estaban haciendo. Jerusalén, Judea, Samaria, y estaban ahora en lo último de la tierra. Pero es interesante cómo aún ellos que ya estaban dentro de esta fase de la misión, la cual todavía continúa para nosotros, lo seguían haciendo primeramente a los judíos. Y aquí es en donde estos misioneros se encuentran. Ellos, Jesús mismo, en Mateo 10, versículo 6, les dijo, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, prioridad, ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo cual nos enseña que el Señor tiene prioridades para nosotros. En nuestra enseñanza hay algunos quienes se acaban de convertir y ya quieren conocer cosas teológicas y controversiales, profundas, pero tranquilo. Vamos a poner primero la base, ¿no? Vamos a poner primero el fundamento. Primero caminamos y luego corremos, ¿cierto? Y después en la carta de los Hebreos dice, ¿no? Avancemos hacia la madurez, no te quedes tampoco ahí en lo básico. Vamos avanzando, pero vamos paso a paso. Y el Señor tiene prioridades también en la vida del creyente, en la vida de la iglesia universal, las ha tenido, y en la vida de las iglesias locales también es así. El texto revela, entonces volviendo acá con Pablo y Bernabé, que muchos judíos creyeron, lo vimos ahí, ¿verdad? Muchos judíos creyeron, y no solo creyeron, sino que seguían a los misioneros, a Pablo y a Bernabé. Eso es buenísimo, ¿no? No nada más llega el misionero o el evangelista, predica y se va, sino que permanece allí con las ovejas para explicarles más. Y eso es un privilegio que usted como miembro de una iglesia local tiene, que si al final de la reunión no entendió algo o le gustaría que algo le fuera aclarado, con toda confianza puede acercarse y nosotros le atenderemos y le explicaremos más ampliamente. Para eso estamos, para servirle. Y eso era lo que hacían los misioneros, Pablo y Bernabé. El texto nos revela que muchos judíos creyeron y después dice que prosélitos piadosos creyeron. Y esta es una palabra un poco extraña para nosotros, prosélito. Bueno, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? No es comida. Un prosélito, como lo vimos un poquito el domingo pasado, eran gentiles, no necesariamente judíos, quienes aceptaban a Jehová como el único Dios. Ellos prometían el cumplimiento de la ley y eran aceptados dentro del pueblo de Israel, personas no judías. Pero el texto revela no solamente que eran prosélitos, sino dice prosélitos piadosos. Vimos el domingo pasado, dos clases de prosélitos. Estaban los prosélitos, quienes eran los prosélitos de la puerta, eran esos quienes cumplían con la ley, aceptaban a Jehová como único Dios y eran aceptados. Pero había otro nivel de prosélitos, quienes eran los prosélitos de la justicia. Esos prosélitos hacían todo lo mismo que ellos, pero ellos daban un paso más y se circuncidaban. También se bautizaban, ofrecían un sacrificio. Eran gente quienes no eran parte del pueblo, pero que habían sido de alguna manera adoptados dentro del pueblo de Israel y dentro de la religión judía. Ahora, cuando se hace la gran comisión correctamente, y eso es lo que dijimos anteriormente, muchos creen, y eso es bueno, ¿no? Esa es la realidad agradable, la realidad hermosa, que muchos creen. La pregunta aquí con los que creen es, ¿qué debemos de hacer con ellos? Si tú alguna vez le has predicado a alguien el evangelio y te abre la puerta y te dice, bueno, sí, háblame, y le predicas y dices, ¿sabes qué? Sí, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que solo Cristo puede salvarme, que solo Cristo puede hacer o pudo hacer lo que yo jamás podría hacer y me arrepiento de mis pecados. Ok, perfecto, qué bien. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hay que hacer con ellos? Bueno, el texto nos revela que los misioneros les persuadían. ¿Qué es persuadir? Persuadir es hacer que ocurra un cambio de manera de pensar. Cuando tu esposa te dice, ¿a dónde vamos a comer? Y tú le dices, vamos a los chinos. Ya voy a empezar a despertar tripas ahora. Vamos a los chinos, pero en realidad no, ella no quería tanto los chinos, ¿no? Entonces te persuade y te dice, no, ahí hay mucha fila, ahí hay mucha espera, y te empieza a dar argumentos para persuadirte, para que haya un cambio en tu manera de pensar y le digas, sí es cierto, mejor ahí no, mejor vamos a donde tú quieras, ¿no? Y ya así se completa todo el círculo, ¿no? Así que persuadir es eso, es hacer que ocurra un cambio de manera de pensar mediante la influencia de la razón o de consideraciones morales. Y en este caso, estos misioneros ejercían influencia sobre ellos. ¿Para qué? Para que perseverasen en la gracia de Dios. Es decir, les daban argumentos, les daban pensamientos, por supuesto apoyados en la Biblia, para que ellos continuaran en la gracia de Dios. Ya habían recibido la gracia de Dios, ahora necesitaban continuar en la gracia de Dios.
Se asume que esa tarea ellos la hicieron durante toda la semana. Recuerda, este evento del domingo pasado se vio en un sábado en la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Pasó toda la semana. Toda esa semana ellos no es que se fueron, bueno, ahora sí, Bernabé, le dijo Pablo, pues vámonos, ¿no?, a conocer aquí la ciudad, vámonos de turistas, a ver qué tal está aquí Antioquía de Pisidia. Me han dicho que está muy bien el asunto, pues vamos, no, ellos no se tomaron descanso. Y es que la vida de una persona quien está de tiempo completo no tiene horarios. Usted tiene un horario, ¿verdad?, de 40 horas a la semana. Sin embargo, quienes estamos en el ministerio, pues no tenemos un horario, no entramos ni salimos. Algunos me llaman a 3 de la mañana, ay pastor, ¿no? O sea, bueno, adelante, ¿verdad? Si alcanzo a escuchar el teléfono le contesto. ¿Pero por qué? Porque estamos de tiempo completo, estamos de lleno en esto, y así ellos mismos no tenían tiempo para andarlo perdiendo, sino para hacer la obra de Dios. Y ellos toda la semana estuvieron animando a aquellos quienes habían creído. Esto es algo hermoso, ¿no? Se acercaba uno y, ¿sabes qué? Yo creí, pues lo animaban, se iban con otro y con otro y con otro. Después, esos a quienes animaron, animaban a otros, porque dice que fueron muchos y era imposible que 2 personas únicamente abarcaran a todos aquellos. Así que la voz se iba corriendo, se contagiaba ese ánimo, ese mensaje de ánimo entre aquellos quienes habían creído, y eso era una cosa maravillosa. Y el siguiente versículo nos ubica ya en el siguiente sábado. ¿Cómo aplicamos esto? Nuestro cristianismo, hermanos, no es de una vez a la semana. A lo mejor dices, no es así. Nosotros somos cristianos 24/7, ¿cierto? Somos discípulos de Cristo 24/7. Hay algunos quienes dicen, no, yo el domingo me pongo el traje de cristiano y ya, el traje del santo, y el resto de la semana soy Blue Demon, ¿no? Ya, nada que ver. El domingo, gloria a Dios, y de lunes a viernes, gloria a Trevi, ¿no? No. Nuestro cristianismo no es de una vez a la semana, sino todos los días es día del Señor. La ley decía, santificarás el día de reposo, es decir, dedicarás todo un día para orar. Ese día no trabaja, no nada de que los bueyes y que las yuntas y nada de eso. Ese día es el día del Señor, y ellos lo cumplían a cabalidad. Los fariseos lo exageraban, ¿verdad? De tal modo que, se le fue, estaba ahí el hombre enfermo, no hay que sanarlo porque es día de reposo. No estaba hablando de eso. Pero para nosotros los creyentes no es solo un día, sino todos los días son día para el Señor. Obviamente hay un día, el primer día de la semana, el domingo como hoy, que lo dedicamos todo completito al Señor. ¿Verdad que sí? Ay, ¿por qué no los viene el discipulado? No. Pero todos los días nosotros dedicamos al Señor, y el domingo es el día que separamos, lo santificamos. Eso significa santificar, significa apartar con un propósito. El domingo es el día de la semana que yo separo con el propósito ¿de qué? De estar con mis hermanos en la casa de Dios. De tal manera que si dura 2 horas la reunión, le seguimos adelante, ¿no? Pues al fin que todo el día es día del Señor. Bueno, ahí le va la advertencia. Next week se trae su sándwich o algo, su lonche para aguantar y le seguimos. No es cierto. Tenemos este tiempo ya separado, pero la idea es esta, que nuestro cristianismo es todos los días. La pregunta aquí es, ¿estamos usando nuestro tiempo de la semana? O sea, hoy termina, ¿verdad? Terminando de aquí la reunión, podríamos decir que ya terminó este asunto de la asamblea con los cristianos. Pero después de aquí, hasta el próximo día de reunión, que es el viernes a las 7:30, ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿Lo estamos usando para, así como estos misioneros, influenciar a otros, aquellos quienes han creído, para que continúen en los caminos del Señor? ¿Lo estamos usando para convencer a otros de pecado con la palabra de Dios, con la palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu, y llamarles al arrepentimiento? Y con quienes creen, pues influenciarlos para que perseveren en la gracia. Y con nuestros hermanos, ¿lo estamos usando para ser de bendición, para ser de edificación, de influencia, para que crezcan en los caminos del Señor? Bueno, la respuesta a cada uno de nosotros la tenemos, y si no es muy satisfactoria, de acuerdo con la palabra, pues de eso se trata, ¿no? Hay que darle respuestas a Dios y cambiar cosas, prioridades, para poder cumplir lo que el Señor nos manda. El versículo 44, ahora sí arrancamos. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué increíble, ¿no? Casi toda la ciudad se reunió en la sinagoga para oír la palabra de Dios. El trabajo que Pablo y Bernabé realizaron durante la semana, porque terminó el sábado, toda la semana hicieron este trabajo, se viralizó, por decirlo así, se corrió la voz, y este trabajo que ellos realizaron
dio fruto. Y es que el trabajo que nosotros hacemos da fruto, hermanos, dará fruto. Si no es inmediatamente, será más adelante. Tú y yo somos fruto de la oración de alguien. Somos fruto de la predicación y de la tenacidad espiritual de alguien. Algunas veces vemos el resultado inmediato. En otras ocasiones pasan años y ves, en otras ocasiones a lo mejor ni lo ves. Pero el crecimiento es Dios quien lo da. Pero en algunas oportunidades vamos a ver el fruto, y el fruto se vio aquí. Aquellos quienes fueron animados por Pablo y por Bernabé, animaron a otros. Entonces se propagó una noticia: va a haber palabra de Dios en la sinagoga el sábado. Estuvieron unos brothers de allá que venían desde Jerusalén, venían más bien enviados desde Antioquía, pero no Antioquía de Pisidia, sino la otra Antioquía, y traen un mensaje que nos llenó de dolor por nuestro pecado, pero después nos consoló y nos hablaron del Mesías y se corrió la voz, ¿no? Qué sé yo, cómo habrá sido exactamente, pero la idea es que se propagó, y a esto, hermanos, yo le llamaría un genuino avivamiento. A esto yo le llamaría un genuino avivamiento. No en donde se caen todos y se cuelgan y risas y todo este asunto, ¿verdad? Sino yo veo aquí un avivamiento de personas hambrientas por escuchar acerca de Jesús. La sinagoga se llenó. Yo creo que hasta afuera había, porque dice que casi toda la ciudad. ¿Cuántas personas le cabrían a la sinagoga? No sabemos, pero no creo que el suficiente espacio para contener a casi toda la ciudad. Así que aquella sinagoga estaba llena, había gente afuera, así como cuando Jesús predicaba. ¿Te acuerdas? Una vez bajaron a un hombre por el techo. Bueno, estaba lleno aquello, y ellos estaban allí con el propósito de oír la palabra de Dios. Eso era, no había más. Y es lo mismo te decimos aquí. Lo único que tenemos para ofrecer es la palabra de Dios. No hay más. No vas a escuchar sobre cosas terrenales de 21 pasos para ser un empresario exitoso o cosas como estas, ¿no? Cómo hacer oraciones que te traigan la prosperidad, o todo este asunto. No, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios y eso es lo que les damos y es lo que queremos hacer. Tenemos temor y temblor de hablar la palabra de Dios fiel. Tampoco es un lugar en donde vas a encontrar entretenimiento. En primer lugar, porque el Señor nos mandó a ser discípulos. No nos mandó a entretener gente, no somos payasos. Si tú buscas un lugar de entretenimiento, estamos en la cuarta ciudad más populosa de Estados Unidos. Está llena de lugares de entretenimiento. Hay museos, hay parques, hay un montón de cosas. Y hay iglesias quienes se esfuerzan en ofrecer un show de entretenimiento que, la verdad, a comparación de los del mundo, es mediocre. Entonces no quedan bien ni con Dios ni con el mundo. Pero nosotros no estamos ofreciendo entretenimiento, ni tampoco temas filosóficos, ni temas de moda, de tendencia. Vamos a hablar acerca de esto porque está de moda y que ahora está de moda esta doctrina y le damos esta doctrina y luego viene la otra doctrina y le damos a otra doctrina y en la tendencia de moda en esa nos metemos. Tampoco. Aquí estamos para escuchar la palabra de Dios, para dar la palabra de Dios, y eso es lo que Bernabé y Pablo hacían. Así como hay quienes reciben el evangelio y creen, como todo este grupo que vimos aquí, hay muchos otros quienes no creen. Dice el versículo 45 del capítulo 13: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Vimos entonces que creyeron judíos y gentiles, prosélitos de la justicia, pero aquí vemos ahora un grupo quien no creyó. El texto revela, hermanos, que eran judíos, o sea, no hubo gentiles quienes no creyeran de acuerdo al texto, al menos no nos lo revela el texto. Es muy probable que estos judíos quienes no creyeron eran los líderes responsables de la sinagoga, muy probable. Vamos a ver más adelante por qué. Y esto nos enseña algo, que estos quienes no creyeron no eran ignorantes de Dios, no eran ateos, no eran de otra religión, eran judíos. Eran personas quienes conocían las Escrituras, quienes sabían de acuerdo a las Escrituras que vendría un Mesías y que vendría como Mesías sufriente y que vendría como Mesías reinante. Ellos no eran ignorantes de este asunto, lo conocían. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no será fácil la misión, que seremos perseguidos, y esto lo vamos a ver, porque cuando nosotros predicamos y vivimos el evangelio correctamente, el pecado va a quedar expuesto. El pecado va a quedar descubierto. No es que nosotros querramos andar descubriendo los pecados de nadie, sino que cuando el mismo evangelio es hablado, cuando la misma palabra de Dios es hablada correctamente y trazada correctamente, el hombre va a ser expuesto con su pecado.
Y estoy hablando incluso de los creyentes, quienes están ahora aquí, estamos aquí oyendo la palabra. Si la palabra es correctamente expuesta, de alguna u otra forma, una pedrada te va a caer, una pedrada nos va a caer. Algún pecado nuestro va a ser expuesto. ¿Y qué hay que hacer? ¿Enojarse? O arrepentirse y cambiar. El pecado quedará expuesto también cuando nosotros predicamos fielmente el evangelio, y les vamos a tener que decir, lo veíamos el viernes: eres inmundo, eres injusto, solo Dios es justo. Cuando nosotros decimos Dios es bueno, ¿verdad? Anda de moda, God is good, Dios es bueno. Sí, pero no es así como que todo bonito. Después siempre dice en los salmos: y para siempre su misericordia. Y misericordia implica un castigo o no dar un castigo. Así que cuando yo digo que Dios es bueno, de rebote digo que yo soy malo. Entonces, ¿qué necesito? Si Dios es bueno y yo soy malo, misericordia. Porque si pido justicia, nada más quedan los puros zapatitos. Pero cuando decimos Dios es bueno, estamos hablando acerca de la misericordia. Así que todo mensaje bíblico y el evangelio, sobre todo con los no creyentes, les va a exponer con esa realidad de que son pecadores y necesitan arrepentirse. Pero hay algunos quienes serán ofendidos a causa de esto. Aquellos quienes, como no tienen la intención de arrepentirse, se van a ofender, se van a convertir en nuestros enemigos. Repito, si nosotros predicamos fielmente el evangelio, la persona será confrontada con su pecado, y si no desea arrepentirse, se convertirá en nuestro enemigo. Se va a ofender y ya no vamos a ser friends anymore. Te bloquea de Facebook y te borra y te manda un virus. Se va a convertir en nuestro enemigo. Y es que si nosotros no tenemos clara esta realidad, a lo mejor nos vamos a desanimar. A lo mejor vamos a decir: ¿acaso Dios no está conmigo? No, el Señor Jesús lo advirtió claramente. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 34, desde el 34 hasta el 36. Vemos cómo el Señor allí precisamente, cuando los envió, les dio esta advertencia. Les dijo: no va a ser todo de color de rosa. No crean que van a salir, van a decir Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Sí, vamos a tu iglesia y ya se va a llenar la iglesia y todos cantando. No. Así no va el asunto. Jesús dijo que el evangelio divide, y en tu Reina Valera 60 de Mateo 10 tiene un título que no es inspirado, pero nos da una idea, ¿no? Dice: Jesús, causa ¿de qué? De división. Órale. Muchos no tienen eso en su archivo, en su disco duro. Piensan que todo es amor y paz. Pero Jesús mismo lo dijo, es Jesús hablando. Algunas versiones subrayan en un color específico cuando Jesús mismo está hablando. Y dice el versículo 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquellos quienes esperan que ser cristiano es ser Barney, el mundo de Barney, donde todos te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz, ¿verdad? Aquellos quienes piensan en esto, pues no sé qué Biblia están leyendo, pero Jesús mismo está diciendo: va a haber disensión, va a haber, en vez de paz va a haber espada a causa de mí. Y ocurre con los inconversos, quienes rechazan el evangelio. Comúnmente, a quienes nosotros primeramente les predicamos el evangelio es a los de nuestra propia casa. Lo vimos en semanas anteriores, en donde Bernabé descendió a Chipre, de donde él era originario. Normalmente empezamos allí, en nuestro Chipre, en donde estamos más cerca. Nuestra familia, nuestros amigos, les predicamos, y cuando les testificamos de Cristo y rechazan, dicen: no, eso es, tú andas con tus rollos. ¿Quién sabe qué te fumaste? ¿Quién sabe qué te metiste, hijo? Ya, primero andabas con este rollo y con ese otro rollo, y ahora ya que muy cristiano. No, hombre, rechazan y se burlan de nosotros, y después nos andan revisando a ver en dónde fallamos, ¿no? Préstame una lana. No, pues no tengo. Pues no, que eres cristiano. Tú dices que eres cristiano. A ver, si muy cristiano, pues préstame una lana. Y empieza, ¿no? Pues la hostilidad de alguna forma. Somos probados allí. Y buscan el más mínimo defecto en nosotros, que los van a encontrar, si me buscas a mí, defectos me vas a encontrar. Sí, claro. Y también a ti, si te busco, la encuentro, ¿no? Van a buscar el más mínimo defecto para justificar su pecado. Como que si el defecto que encuentras en mí te va a dar licencia para hacer tu voluntad.
y hacer una vida de pecado. Es que como ya agarraron a un pastor allá que es un ratero, entonces todos son rateros, entonces pues, cada quien haga lo que quiera, cada quien su religión. No, Señor, la Biblia sigue ahí, es viva, eficaz. También se da esto entre creyentes. Si vemos algún hermano quien está en desobediencia a la palabra, según la misma palabra, nosotros debemos de ir con él. Mateo capítulo 18. Hay veces que no es que andes buscando los errores en los hermanos, simplemente te lo topas, te lo encuentras, así, frente a frente. Y no te puedes hacer el sordo y decir, no, pues yo no me meto con nadie. No, eso está en tu Biblia a lo mejor, pero en esta dice, si tu hermano peca contra ti, pero incluye pecado personal, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿A quién le hacemos caso? ¿A la palabra o a mis sentimientos o a mi deseo de ser muy político y no tener problemas con nadie? La palabra dice que vayamos con él, no dice que lo evitemos. No dice, ya vi que mi hermano está fallando en esto, está pecando en esto, entonces ya no me junto con él, me aparto, lo evito. La palabra no dice eso, dice ve. Por eso muchos no quieren entrarle de veras a la iglesia, porque dicen, no, yo mira, estoy muy ocupado en la semana, ya tengo mi agenda lista y no me quiero meter en problemas. No, insertarte en una iglesia local, pues te va a generar más esta posibilidad de que veas a tu hermano en pecado y en ese amor que tú tienes por él tengas que ir, como dice la palabra, y confrontarlo. No dice que lo evites, tampoco dice que vayas con otro y le digas, oye, ¿qué crees, hermano? Te lo digo para que ores. Fíjate que el hermanito aquel anda en esto y esto y esto. Por favor, no te enganches con esa. Si viene alguien contigo así, no te enganches con esa onda. Rebótalo con el otro hermano. Dile, mira, yo no soy el otro hermano, mírame, no soy. Ve con el otro. Bueno, no, yo decía para que oraras. No, está bien, pues voy a orar, pero por ti para que vayas. Y si no vas, pues te voy a llevar de la manita, te voy a decir, mira, aquí el hermano tiene algo que decirte. Me lo quería venir a decir a mí, pero ahí te lo dejo. Bye. Eso es lo que hay que hacer. Pues yo sé que a algunos les choca porque nos es tan sencillo ir con otros y hablar de el pecado. A veces ni es pecado, hermanos. A veces es simplemente que a mí no me gusta mucho, no me cae bien el hermano, no me gusta cómo se peina. Entonces, como no me gusta cómo se peina, empiezo a desarrollar una idea de esa persona y voy con otro hermano para que ore y nomás en realidad para tirarle mala onda. Y de una vez les digo, porque hay algunos hermanos quienes, no sé si bien intencionados, pero vienen y, no, pastor, fíjese que el hermano aquel y esto y esto y eso, y hace aquello y hace lo otro. O sea, vienen como a echarle tierra al hermano conmigo. ¿Ya fuiste con el hermano? No sé qué pensaba que le iba a decir. Vamos a disciplinarlo, no. Entonces, ve con el hermano y más vale que vayas rápido, si no yo le digo, no era así, no es tanto rollo, no es así, empiezan ahí como a variarle el asunto. La palabra dice, ve con él cuando veamos a alguien quien está en pecado. Y Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día. Esto nos revela algo, que entre la comunión entre nosotros aquí como iglesia local nos vamos a encontrar con esas cosas. Por favor, no te vayas a ir al mundo si encuentras que un hermano pues no es así como que no le salen alitas, no es perfecto. Te vas a encontrar con situaciones de los hermanos, pero por favor no te vayas a decepcionar y decir, no, me voy al mundo. No. Dice ahí, exhórtense los unos a los otros. Eso implica que así como tú tienes esa prerrogativa dada por la palabra de ir a exhortar a otro, espera también que vengan contigo si tú también andas chueco. Nadie dice amén, pero bueno, le seguimos. Es que nos encanta ir con el hermano, andas en pecado. Sí, pero cuando vienen contigo, no, es que aquí no hay amor. Es una carretera de 2 vías, ¿no? Es de ida y de regreso. Dice la palabra, exhórtense los unos a los otros cada día, cuando sea necesario. O sea, no hay un día o una temporada que se excluya esto, porque la palabra continúa. Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice, si tu hermano fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, los que atienden Mateo 18, los que atienden Hebreos 3:13, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Ya vimos que es mansedumbre. Y después te dice, considerándote a ti mismo, porque tú también pueden venir contigo, así que no le caigas con toda la artillería.
Así que aquí la palabra nos va mostrando cómo interactuar entre la congregación. Cuando nosotros los exhortamos con la palabra sobre alguna conducta o pecado y ellos escuchan, ellos creen a la palabra, no a ti. No es que, el hermano, pues, ¿qué trae? A ver si voy acá. Es que es mexicano y yo soy hondureño. Y no, nada de eso. No es el hermano. Si el hermano viene con la palabra y te dice, mira, la palabra dice esto, tienes que prestar mucha atención y ver si realmente es algo que necesitas cambiar en tu vida. No es fácil reconocerlo porque nuestra naturaleza orgullosa siempre quiere tener la razón, siempre quiere estar bien y todos mal. Pero es bueno detenerse, escuchar lo que dice la palabra y si es necesario rectificar y hacerlo con humildad. De esa forma mostramos humildad. Y dice la palabra, si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí se trata de ganar al hermano, no de ganarle al hermano, sino de ganar a tu hermano. Y así es como una iglesia va madurando en la fe, como una iglesia va creciendo e interactúan unos con otros. Lo hemos dicho antes, no queremos que esta sea una iglesia en la cual entran, ahí les va la enseñanza y ¡fum!, todos se van, sino que estemos en comunión los unos con los otros y resulta que en esa comunión se va a dar esto. Y yo les estoy dando herramientas con la palabra para que nosotros tratemos estas instancias, estas situaciones. Pero hay algunos, por un lado, quienes creen y dice la palabra, has ganado a tu hermano, pero hay otros quienes no quieren arrepentirse, no quieren. Y entonces ya no quieren ser nuestros amigos. Entonces ya, te bloqueo. Y estoy hablando entre hermanos de la misma iglesia local. Dice, no, ya no. Como vino y me confrontó con su pecado, si no me juzgues, ¿a poco tú muy santo? Y que no sé qué, y empieza, Dios conoce mi corazón y todos esos rollos, ¿no? Entonces ya se convierte tu hermano, quien con amor vino a exhortarte, se convierte en tu enemigo. Si eres tú, te conviertes en enemigo de quien tú amas, a quien fuiste a exhortarlo en amor, con el fin de ganarle, con el fin de restaurarle. Y es ahí en donde ya ha habido una división o una ruptura, pero es a causa de seguir a Cristo. Y no a causa de contienda, no a causa de celos, no a causa de envidia, sino a causa de seguir a Cristo. Tú fuiste siguiendo lo que dice la palabra, porque tenías la opción, tu opción, de ves el pecado de tu hermano y dice la palabra que vaya, pero pues ni tanto, ¿verdad? Y no vas. Tú tenías esa opción. Sin embargo, te molestaste y fuiste, porque es incómodo ir a exhortar a alguien en amor, como dice la palabra. A uno le es más simple no meterte en broncas y dices, pues mira, él allá, yo acá. Pero no es así. Vimos la semana pasada que soportar es proveer, es dar tiempo, dar palabra, dar amor. Así que cuando tú vas siguiendo la palabra y te encuentras con hostilidad, te encuentras con rechazo, ahí la ruptura no fue a causa tuya, no es tu culpa, sino es a causa de Cristo, a causa de la obediencia a la palabra. Si estas personas se sienten bien con nosotros, es porque no estamos llamándolos al arrepentimiento. Es decir, si tienes personas, familiares, amigos no creyentes que están como pez en el agua contigo, no quieren nada con Dios, es porque no estás haciendo tu chamba. No le estás llamando al arrepentimiento, porque si lo estuvieras haciendo, ya hubieran o recibido el evangelio o se hubieran enojado y te hubieran cortado. Ya no existiría más esa amistad. ¿Me estoy comunicando? Y con algún hermano de la iglesia, quien anda desordenadamente, quien anda en rebeldía, quien anda en desobediencia, y te llevas así, somos amiguis. O eres igual que él, o no le estás llamando al arrepentimiento. Ya se quedaron muy pensativos. El rechazo a la luz de Cristo no se queda allí. Bueno, fuera que se quedara allí, ya la cortamos, él allá y yo acá, nada que ver. No se queda allí. Los que ahora son nuestros enemigos van a manifestar su rechazo de muchas formas. Vamos al versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. En vez de llenarse del mensaje de Cristo que ellos estaban proclamando, ellos decidieron llenarse de celos. Y eso nos enseña una cosa: solo podemos ser llenos de algo. O estás lleno de Cristo o estás lleno de otra cosa. Celos, envidia, contienda, las obras de la carne. Pero ellos decidieron llenarse de celos. En este texto la palabra que se usó para celos tiene que ver con hervor, con algo que está hirviendo, a punto de estallar, con envidia. Y es obvio, hermanos, que este no es un celo santo.
porque hay un celo santo, un celo de Dios, como el de Jesús en el templo. ¿Te acuerdas cuando volcó las mesas de los cambistas? Este no es un celo santo. Y vemos aquí que la causa primordial que yo veo por la que se llenaron de celos es porque Pablo y Bernabé no hicieron distinciones. Ellos hablaron ese mensaje tanto para judíos como para gentiles. En este mensaje les ofrecieron oportunidad de perdón de pecados tanto a judíos como a gentiles por medio de la fe en Cristo Jesús. La otra causa que yo puedo pensar por la cual ellos se llenaron de celos es que como la predicación del evangelio que ellos tenían atrajo a muchos, pues eso también causó envidia. Es decir, ¿cómo es posible que pues, con nosotros ni se llena? Y vienen estos hablando de este mensaje y se llena la sinagoga y toda la ciudad quiere venir a escuchar. Así que esto ya nos arroja algunas posibilidades. ¿Por qué? Porque, mira, para los fariseos era muy importante ganar adeptos para el judaísmo. Ellos querían ganar adeptos para el judaísmo. Su intención era atraerlos hacia sus tradiciones. Ahí está el asunto. No era atraerlos sino a Dios, sino a sus tradiciones. Si su deseo fuera atraerlos a Dios, los hubieran atraído a Dios, llega el Mesías y lo aceptan. Pero ¿qué pasaba? Los atraían a Dios a tradiciones. Y más bien, en lugar de acercarlos a Dios, los alejaban. Ellos trataban de imponerles costumbres y tradiciones hebreas, hacerlos de prosélitos de la puerta hasta prosélitos de la justicia. Es lo que ellos querían. Y fíjate, en Mateo 23, versículo 15, el Señor Jesús hizo una referencia al respecto de esto. Esto nos arroja cómo los fariseos, los escribas, tenían este propósito de ganar adeptos gentiles para sus tradiciones, para sus costumbres. Dice Mateo 23:15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis, fíjate bien, mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué fuerte Jesús, ¿no? Aunque los gentiles, hermanos, llegaran a ser considerados como judíos, siempre iban a ser considerados inferiores a los judíos quienes habían sido circuncidados al 8º día. ¿Te acuerdas que Pablo decía: yo soy fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día? O sea, al yo haber sido circuncidado al 8º día, no hay prosélito que me llegue. Por más que haga lo que haga, no puede regresar el tiempo a cuando tenía 8 días de nacido y circuncidarse. Así que yo soy superior a él. Esta era su idea. Así que nosotros, ¿cómo lo aplicamos? Hay cristianos quienes tratan de que todos tengan su misma idea, su misma interpretación o visión de la Escritura, de su misma postura teológica, y se apegan a cierto predicador, a cierto movimiento profético, apostólico, lo que sea, y todos aquellos quienes no piensan como ellos son herejes. Y eso está mal. O sea, si tú no piensas como yo, si tú no interpretas como yo la Biblia, estoy hablando de temas secundarios, entonces eres un hereje. Así que nosotros, hermanos, y queremos aclararlo, no nos apegamos a ningún reformador. O sea, lamento decírselo y desilusionar a alguien. No estamos apegados a cierto reformador. Esta semana yo estaba leyendo acerca de uno de los reformadores más prominentes. Estoy hablando de Martín Lutero. Y leyendo un poquito acerca de Lutero, resulta que era misógino. ¿Está bien usado el término? O sea, él decía que las mujeres eran inferiores y decía, o sea, un montón de cosas en contra de las mujeres. Y digo, bueno, pues era un hombre falible. O sea, un hombre, como decía, que nos equivocamos, que la regamos. Y nosotros no nos apegamos a un hombre, a un reformador, por eso, a ninguno de los reformadores, por eso, porque tuvieron muchos desaciertos en su vida, unos muy fuertes. Así que nosotros no nos apegamos a ningún sistema teológico, a ningún reformador, sino a la palabra de Dios. Algunas cosas de las que nosotros vemos en la Escritura podrán coincidir con la de algún reformador, seguramente, porque fuimos a la misma palabra. Tampoco estoy diciendo que los reformadores son algo malo, no para nada. Pero lo que estoy diciendo es que no nos apegamos a un reformador, a un sistema teológico, sino a la palabra de Dios. Y la pregunta para nosotros es, aplicando lo que hacían los escribas, los fariseos, ellos hacían largos recorridos para traer adeptos hacia su sistema religioso. Pero también por otro lado vimos que Bernabé y Pablo viajaron también, atravesaron un viaje largo y peligroso, no para ganar adeptos a su sistema o movimiento o religión, sino ¿para qué? Para ser los discípulos de Cristo.
Eso es lo que estamos llamados a hacer. Vayan y hagan discípulos de Cristo. No dice vayan y llenen una iglesia, aunque aquí vemos que la están llenando, ¿no? Se está llenando de gente quien quiere recibir. Pero nuestro objetivo es ir y hacer discípulos de Cristo, no de nadie más. ¿Cómo manifestaban sus celos y su envidia a estos judíos? Dice que rebatían lo que Pablo decía. ¿Cómo? Contradiciendo y blasfemando. Rebatir es la palabra antílego y significa oponerse. Es decir en contra. Tú dices blanco, yo digo negro. Contradecir va de la mano con rebatir, porque dice rebatir, contradecir, van de la mano, son sinónimos en el original. Ahí hay una sola palabra en el original. Y después dice blasfemar. Esa palabra sí es otra palabra, blasfemeo, y significa hablar profanamente. Una cosa es decir blanco y el otro dice negro, pero otra cosa es hablar profanamente. Es algo distinto. Ya raya en lo grosero. Y ofender, blasfemeo, es hablar profanamente, es injuriar, es ultrajar. Esa última palabra, ultrajar, es ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, contra su honor y contra su credibilidad. Así que allí vemos esa contradicción, ese ataque. Por eso ahorita que yo hablé de este reformador, yo dije solo hechos que están ahí en la historia. Pero yo no estoy ni atentando contra su dignidad y contra su honor. Dios lo usó, Dios lo bendiga. Y a los otros también, que Dios los bendiga. Pero este blasfemar, este contradecir, alguien puede que no estés de acuerdo con él, pero no te da licencia para que atentes contra su dignidad, contra su honor o contra su credibilidad. ¿Estamos bien? Hay hermanos quienes se apegan a otro sistema teológico, o quizás se apegan a un reformador. Bueno, está bien, pero nosotros no somos nadie para atacarlos, para estar en contra y volvernos enemigos. No. Pablo decía, algunos predican a Cristo por contienda. No digo que ese es el caso, pero a fin de cuentas Cristo es predicado. Así que si no estamos de acuerdo, pues gloria a Dios. No estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero somos discípulos de Cristo, ¿no? Y ellos al revés, de la misma forma. No caigamos en el ultrajar, en blasfemar. Sus celos y su envidia los guiaban a oponerse, los guiaban a hablar mal, los guiaban a ofender y a insultar. ¿A insultar y ofender qué, hermanos? Dice el texto, el 45, versículo 45, lo que Pablo decía. Yo te pregunto, ¿qué decía Pablo? La palabra de Dios. Dice el versículo 44, muy bien. El versículo 44 dice que hablaban la palabra de Dios. Así que ellos no estaban contradiciendo ni ultrajando a Pablo, sino la palabra de Dios. ¿Se entiende? Aquí es en donde responderemos a la pregunta del principio de la enseñanza. ¿Qué hacer cuando personas no reciben la palabra de Dios, no reciben el evangelio? Sean inconversos, familiares, compañeros, amigos de trabajo, o sean amigos o supuestos creyentes, quienes no reciben la exhortación de la palabra de Dios. ¿Qué hacer? Porque buscamos respuestas en la palabra. No sé si usted ha venido a recibir respuestas. Yo he buscado respuestas y qué hermoso que el Señor nos lo revela en esta enseñanza. Bueno, primeramente debemos de persistir en oración. Debemos de persistir en la exhortación. Debemos de dejar claro que a quien están rechazando es a Dios mismo y no a nosotros. Por eso es importante que de nuestra boca fluya la palabra de Dios cuando exhortamos y por supuesto cuando hablamos el evangelio, de tal manera que si rechazan, no nos rechazan a nosotros, rechazan a la palabra, y eso hay que dejárselos claro. Pero para eso se necesita denuedo. Esa palabra denuedo, ¿qué significa? Significa intrepidez, significa un valor, pero no un valor que proviene de nuestro temperamento o de nuestro carácter, sino un valor que proviene de Dios. Hay veces en mi vida personal, yo te lo digo, que he dicho cosas a personas donde después analizo lo que dije y digo, ¿de dónde salió eso? Estoy hablando de algo bueno, ¿no? Una exhortación o una palabra. Y digo, wow, si yo me lo hubiera propuesto, no creo. Por más que lo hubiera escrito aquí y lo hubiera ensayado, no hubiera salido. Pero son palabras que vienen de parte de Dios. Es un valor, es un denuedo que Dios da y se echa a mano desde lo que conocemos de la palabra. Por eso, si tú no conoces la palabra, mira, mejor no andes de exhortador. Andes queriendo exhortar. No conoces, hijo, no te sabes ni Juan 3:16 y te la quieres dar acá de profeta Jeremías. Tranquilo, take it easy. Pablo y Bernabé les volvieron a hablar a los judíos, es decir, de entrada no los rechazaron, no los desecharon, les volvieron a hablar
Y esto nos aplica a nosotros, porque no se trata de decir, bueno, ya le hablé a mi familia de Cristo y no quiso, y ya, bye, lo rechazo. Ya le hablé a mi hermano, ya le exhorté y no quiso, bye. No, Mateo 18 continúa con los hermanos. Y vemos aquí que los misioneros no desecharon a los judíos quienes lo rechazaban, sino volvieron a hablar con ellos. Eso, hermanos, es un error. El apartarse a la primera o a la segunda o a la tercera, tanto con el inconverso como con el no creyente, es un error. Vamos a ver el versículo 46, ahí lo vamos a ver. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, al judío primeramente y también al griego, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Volvieron a hablar con ellos. Este segundo encuentro de Pablo con esos judíos es para hablar una vez más, esta vez de una forma más breve. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos poco tiempo y tenemos que administrarlo correctamente. Hay que darles ese tiempo, pero solo es necesario aquellos quienes rechazan. Sus palabras, hermanos, no fluían, y esto es importante, no fluían desde su enojo. Ah, pues me rechazas, bueno, pues ahí te va. No fluían desde su enojo, sino desde la Escritura. Tenían un respaldo en la Escritura. ¿Por qué? Porque el versículo 47 nos revela que Pablo les cita Isaías 49, versículo 6. Dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es decir, las palabras que ellos les dijeron, tenían un respaldo en la Escritura. No era un impulso, no era una reacción. Ah, pues eres un inmundo y eres un toma esto y aquello. No. Lo que hablaron continuó siendo la palabra de Dios. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban ¿qué? La palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Siempre, hermanos, siempre habrá quienes anhelan escuchar estas palabras de vida eterna. Lo veíamos el viernes. Siempre habrá. Si tú sales y evangelizas, te vas a encontrar sí con muchos que rechazan, pero también te vas a encontrar con algunos otros quienes pareciera que era lo que estaban esperando justo en ese momento. Y no sé si te ha ocurrido que le abres tu boca, le presentas el evangelio a alguien y te dice justo lo que necesitaba en este momento. Y te empiezan a decir sus problemas y lo interpretan como que era el tiempo ya. Y bueno, ciertamente. O cuando vas con algún hermano y le exhortas con la palabra y le hablas con denuedo y te dice: ¿sabes qué? Pues gracias. La neta no se siente bonito. La neta viene del griego, la pura verdad. No se siente muy bonito, no es así como que wow, me estás haciendo un masaje, pero lo necesitaba en este momento. Nuestra obediencia, hermanos, a la palabra siempre va a dar fruto. Es lo que vemos aquí en ese texto. La obediencia de estos misioneros, sin importar los obstáculos, estaba dando un fruto. Siempre dará fruto. Y aquí vemos que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, predestinó la salvación de los gentiles. Desde antes de la fundación del mundo, aquellos quienes creyeron. En su presencia, hermanos, en su conocimiento anticipado, en su presencia, el Señor conoce a quienes van a creer. Tú y yo no tenemos esa capacidad. Si supiéramos, pues qué padre, ¿no? Si todos trajeran, no sé, alguna marca aquí, ¿ves? No, a este ni para qué, pues no, lo voy con este, sí. Dios conoce quienes han de creer. Nuestro trabajo es ir y predicar. El Señor conoce quienes van a creer, así que nuestra tarea es salir y buscarlos. Los haré pescadores de hombres, pero los peces no vienen de un color específico para que, ese sí, ese no. Vayan y búsquenlos, vayan y pesquen hombres. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Eso es lo que buscamos. Al menos es lo que yo anhelo, que la palabra del Señor se difunda por toda esta ciudad, por los alrededores de la ciudad y más allá de la ciudad. ¿Cuántos desean eso también? Pues hagan la gran comisión. Si la hacemos, va a ocurrir lo mismo. Si obedecemos al Señor, va a ocurrir lo mismo. Y una vez más lo decimos, anhelamos que el Señor
nos permita que se abran otras misiones en otros extremos de la ciudad, en otras partes del estado. ¿Por qué? Porque naturalmente el Señor así lo hace cuando nosotros cumplimos. No nada más de, bueno, nos proyectamos este año, tenemos que tener 20 misiones y 30. No, haz la obra del Evangelio y el Señor va a hacerlo como Él quiera, el resultado. La difusión del Evangelio, hermanos, se dará cuando nosotros, como creyentes, hagamos la gran comisión. Aquí vemos, la palabra del Señor se difundía, pero eso solamente ocurre cuando nosotros, como creyentes, hacemos la gran comisión. Así que debemos de invertir nuestro tiempo, fíjate bien, en quienes están receptivos al Evangelio. Ahí es en donde debemos de invertir nuestro tiempo, es lo que yo veo en ellos. Ellos les dieron todo el tiempo para darles este mensaje, pero con aquellos quienes no creyeron ya fue el tiempo más breve, ya fue más pequeño. ¿Por qué? Porque debemos de invertir nuestro tiempo ¿en quién? En quienes quieren recibirlo, en quienes ya recibieron la gracia y en quienes hay que persuadirles para que perseveren en la gracia. Y eso fue lo que hicieron Pablo, Bernabé, pero también aquellos quienes creyeron. Nosotros vemos a través de la historia que la iglesia en Galacia, allí nació, allí comenzó. Después vemos la carta a los Gálatas y es todo otro tema, pero allí estaba surgiendo la iglesia en Galacia. Nació porque dos personas quienes fueron enviados hicieron el evangelio, no se detuvieron a causa de los obstáculos, ni el mar, ni los ladrones, ni las montañas, ni los Barjesuses, nada, ellos siguieron adelante, hermanos. ¿Te vas a encontrar con obstáculos? Sin duda, el Señor nos dijo que no los habría. Muchos hermanos no entienden que esos obstáculos, incluido el rechazo hacia los mensajeros, es hacia Dios mismo y se lo toman personal. Ellos ignoran las palabras de Jesús en donde les dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. No, lo ignoran, parece que lo borran de su Biblia, y cuando eso ocurre, pues se desaniman. Y para quedar bien con todos, se quedan callados. No, pues yo, mira, ya les dije una vez, no quisieron, así que mejor calladito. Y ahí estamos, nada más, viendo todo con nuestros amigos, familiares, tranquilo. Y hasta nos enganchamos ahí con ellos poquito. Sí, bueno, bailamos poquito, ¿eh? Es Juana la cristiana. Tantito, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque hay un deseo de quedar bien con todos y no se puede. No se puede ser cristiano y estar bien con todos. Jesús dijo, cuando todos hablen bien de ustedes, es porque así como los falsos profetas así andan ustedes, así hablaban de ellos también. No se puede ser cristiano. Estoy hablando, no sé si existe el término cristiano de veras, ¿no? Usted sabe a qué me refiero. Un tibio, sí, un tibio, pero un tibio no es un cristiano, ¿no? Pero un verdadero cristiano no puede estar en el mundo o en medio del pecado y no ser una piedra en el zapato. La verdad es de que eso vamos a hacer. Si somos cristianos, no digo verdaderos, porque cristiano es en toda su extensión de la palabra, como Cristo. Si somos cristianos, vamos a ser la piedra en el zapato. Vamos a ser el cadillo en el pie. Vamos a ser la tapa del pan, la que nadie quiere. La tortilla de arriba, entonces quieren la de abajo. Y así, sucesivamente. Vamos a incomodar, vamos a causar incomodidad. Pero aquellos quienes se mantienen firmes, haciendo lo que Dios les dijo que hiciera, verán esto. Fíjate lo que dice el versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Así se ve un cristiano obediente, es expulsado. Yo pensé que me iba a decir que había un campeón en mí. Sí, Cristo está en ti. El blanco aquí son las mujeres. ¿Lo ves? Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas. El blanco son las mujeres, por alguna razón, no sé, ¿verdad? Allá en el Edén también con la mujer, no sé. Y no soy misógino. Pero por alguna razón la palabra nos muestra aquí que habían mujeres, se cree que eran mujeres judías casadas con gentiles, y esos gentiles eran hombres influyentes, por lo que vemos más adelante. Los líderes judíos entonces influyeron sobre estas mujeres de forma tal que, según el texto que dice, levantaron persecución contra ellos, contra estos misioneros. Más adelante, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo narra que fue azotado con varas en varias ocasiones. Así que es muy probable que esta persecución, porque
la palabra persecución nos habla de algo hostil, de un daño, un daño en contra de la integridad física. No es así como que, ay, no me saludó el hermano, oh, qué gran persecución. Algunos están perseguidos, ay, ¿por qué no me saludó? Bueno, pero no, aquí estamos hablando de una persecución de veras. En 2 Corintios 11:25 dice Pablo, 3 veces fui azotado con varas. Algunos creen que en esta ocasión fue una de esas 3 que fueron azotados con varas. ¿Cuándo fue la última vez que te azotaron con vara? Los niños no levanten la mano. Es algo, no precisamente un spa, ¿verdad? Un masaje en un spa. Injustamente, y digo injustamente porque no había evidencias suficientes para que los expulsaran de aquella región. Injustamente fueron expulsados de la región. ¿Qué ley habían infringido ellos? Te pregunto. Hay algunos quienes los expulsan de diversos lugares, pero porque han infringido leyes. Pero en este caso no vemos que ellos han infringido alguna ley. Todo lo que han hablado, lo han hablado respaldado en la Escritura. Todo lo que han hecho, lo han hecho respaldados en la Escritura. Así que pues no hay ninguna ley quebrantada aquí. Así que podemos afirmar con toda seguridad que ellos injustamente fueron expulsados de aquella región. Versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ahí va la segunda fase de lo que hay que hacer con aquellos quienes rechazan. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Cuando Jesús, hermanos, envió a los 12, por eso hice referencia al principio, les dijo, por camino de gentiles no vayan a las ovejas perdidas de Israel. Les dio una serie de instrucciones, y aquí en el versículo 14 de Mateo 10 les dio otra instrucción. Vamos ahí, Mateo 10, 14. Vamos a ver unos cuantos textos más, ya para ir aterrizando este avión. Dice Mateo 10, 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, ¿qué dice? Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. La respuesta a nuestra pregunta proviene directamente de la boca ¿de quién? De Jesús, en Mateo 10. Lo estamos viendo ya realizado en estos apóstoles. Así que dice, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. Así que está asumiendo Jesús que alguno o que algunos no los va a recibir, ni los va a oír. Y nos dice qué es lo que debemos de hacer. Marcos capítulo 6, versículo 11. Voy a leer algunos paralelos para que veamos que pues, hay suficiente respaldo de lo que estamos diciendo. Y después voy a explicar qué significa sacudir el polvo de los pies y ya después terminamos. Dice Marcos 6, 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Ahora dice el propósito, para testimonio a ellos. O sea, que ellos sepan lo que ustedes están haciendo. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Lucas capítulo 10, versículo 11. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué significa sacudir el polvo de los pies? Bueno, era algo que ellos, como judíos, estaban en la sinagoga, judíos piadosos, ellos entendían esto a la perfección. Y es que cuando un judío salía a tierras gentiles, ¿verdad? Ya no estaba en tierra santa, salía a tierras gentiles y hacía lo que tuviera que hacer. Podrían ser negocios, podría ser hacer prosélitos, lo que fuera que hicieran, que salieran de la tierra santa. Antes de ellos entrar, cuando venían de regreso, se tenían que quitar las sandalias y sacudirse el polvo de los pies, polvo gentil que habían pisado, y ahora entonces podían entrar a Tierra Santa. Eso es lo que ellos entendían. Así que esa acción, hermanos, era de gran significado y de gran impacto para ellos. En pocas palabras, les estaba diciendo, ustedes están peor que gentiles. Les estaba diciendo eso. O sea, ustedes, se las dan de muy religiosos y muy pueblo de Dios, muy acá, Juan Camaney, pero, están perdidos, están peor que quienes ustedes rechazan. Así que este mensaje se los están dando a ellos. ¿Cómo aplica esto? ¿Cómo lo aplicamos con los inconversos? Porque es una pregunta válida, ¿no? Quizás tú le has predicado una vez, otra vez, y en cada oportunidad
algún familiar, algún amigo y te ha rechazado y se ha burlado, hasta que un día, y aquí es donde viene el asunto, hasta que un día te prohíbe y te dice, ¿sabes qué? Te prohíbo que me hables de esos rollos. Te prohíbo que me hables de ese Dios, y empieza a blasfemar y todos son esto y aquello y lo otro y todo. Ahí entonces, hermanos, es cuando se aplica esto. Así que no vas a llegar ahorita con tu abuelita, con tu mamá y sacude el polvo. No, porque mientras que te siga prestando el oído para que tú le testifiques, eso sí, si rechaza, no creo que te ande invitando muy seguido. Y eso explica, ¿no? ¿Por qué mis primos no me invitan ya? Pues porque eres cristiano y eres obediente a Dios. ¿Por qué mis hermanos ya me rechazan? Pues, pero mira, aquí tienes muchos hermanos. El Señor dijo, todo aquel quien deja padre, madre, a causa de mí, yo les voy a dar muchos hermanos, muchas casas, una familia. Es lo que vemos en la palabra que se alegoriza a la iglesia con una familia. Así que no te preocupes, aquí estará tu hermanito de repuesto para aquel quien te rechaza. Cuando te dice eso, ya no hables más de tu Dios, no me hables más de tu religión. Pinto mi raya, bye. Bueno, ahí sí. Con los creyentes, ¿cómo lo aplicamos? Lo has exhortado una vez, otra vez, en amor, bien, como dice la palabra. Bueno, la verdad es de que si ellos deciden persistir en su pecado, te dicen, ¿sabes qué? Mira, a mí no me importa. Yo soy cristiano a mi manera. Tú a tu manera y yo a la mía, y cada quien su religión. Y a mí, nada, todo este asunto, ahí es en donde se aplica. Pero si tú vas con tu hermano y sabes que la regaste en esto, brother, no, pues sí, me arrepiento, perfecto. Y la vuelve a regar, no digas, no. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. O sea, si 70 veces 7 vas con él y se arrepiente las 70 veces 7, hay que recibirle. Pero en el momento en el que te dice, ¿sabes qué? Tú estás mal, el pastor está mal, Chuy Olivar está mal, todos están mal, me vale. Sacude el polvo de tus pies. ¿Se entiende la idea? Ahora, quizás te preguntes también, ¿y qué si este brother es mi familia? Bueno, sin duda tendremos que convivir en eventos familiares, ¿no? Que el cumpleaños, que el Navidad, Thanksgiving, ya ves que no falta para nosotros, ¿no? Sin duda, pero nuestra relación va a cambiar, ya no va a ser la misma. Ya no hay un vínculo que les una. Antes el vínculo que les unía era Juana la cubana, ¿verdad? O era el baile, o era la fiesta, o era el vicio. Ahora ya no hay baile, ya no hay fiesta, ya no hay vicio, ¿verdad que no? Entonces, pues ya ese vínculo que les unía desapareció. Se da hasta en el mundo. Resulta que el pariente se fue a Alcohólicos Anónimos y se rehabilitó de la adicción. No es nada que tenga que ver con Dios, sino una rehabilitación que se puede conseguir en este plan, ¿no? En este programa. Ya después nadie lo quiere. Nada, pues es que es bien aburrido, ¿no? Siempre anda con su limonada ahí. Ni de conductor designado lo quieren. Siempre nos anda sermoneando y que ya dejen el vicio y que no lo quieren. ¿Cuánto más cuando no solamente un hábito en nosotros cambió, sino toda nuestra vida fue transformada? Eres un cero a la izquierda, no te quieren ver para nada, pero tendrán que convivir. Y esto nos enseña algo que vamos a tener que pasar y tener, porque tenemos esta necesidad de relacionarnos. Vamos a tener que convivir con nuestra familia en Cristo. Sí, tal vez tu familia ya te borró del mapa. Tus hermanos cristianoides, carnaloides, ya te borraron del mapa. Pero el Señor nos da la oportunidad de estar en una iglesia local y de estar junto a nuestros hermanos, porque nuestro tiempo estará siendo invertido en hacer la voluntad de Dios. Mi tiempo es invertido en hacer la voluntad de Dios, y si tu tiempo pretendes invertirlo en hacer la voluntad de Dios, dame la mano y mi hermano serás, como decía el corito, ¿verdad? Así que dice, el Salmo dice, soy amigo de los que hacen la voluntad de Dios, no de los que se oponen a la voluntad de Dios, sino de quien hace la voluntad de Dios. Son mis cuates, son mis amigos, son mis hermanos, con ellos quiero estar. Y si son amigos, la frecuencia, hermanos, va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya no tienen nada en común. Estoy hablando de algunos quienes van a la iglesia o dicen ser cristianos, pero quieren andar en su rollo. Mira, no es que tú los rechaces, es que al ellos rechazar la palabra de Dios, ya la relación cambia y se va separando, se va yendo más para abajo.
y tu tiempo no queda en el limbo, ¿verdad? No quedas así aislado. Te tienes que seguir relacionando con hermanos, con quienes tienen el mismo objetivo que tú de hacer la obra del ministerio. En el caso de creyentes, de hecho, en Mateo 18 dice: ve, repréndele estando tú y él solo, si te oyeres, ganado a tu hermano, más si no te oyere, ve con 2 o 3 testigos, etcétera. Todo este proceso que por cuestión de tiempo no lo voy a decir, pero hasta el final, dice: si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es lo que dice la palabra, ¿no? O sea, sacudan el polvo de sus pies. ¿Por qué? ¿Y cómo le predicas a alguien quien, oye, mira, es que la palabra, sí, ya sé, está en Hebreos 14, pero es que esto y esto y esto y esto? Oye, brother, pero es que mira, la palabra, sí, ya sé, pero es que tú no sabes lo que me hicieron a mí, es que el hermano aquel no me saludó, el otro no sé qué. ¿Cómo? No se puede. You have to move on. Tienes que sacudir el polvo de tus pies. Si tal persona comienza a causar divisiones, comienza a sembrar discordia entre los hermanos, la palabra de Dios dice en Tito 3:10, anótalo si quieres, no vamos a ir. Tito 3:10 dice: deséchalo. Aquel quien cause divisiones, quien siembra discordia entre los hermanos. En 2 Tesalonicenses 3:14 y 15 dice: no te juntes con él para que se avergüence. Me está prohibiendo. Yo no. Yo le prohíbo. Ahí están 2 criaturitas hermosas. A ellos sí, yo les prohíbo. Te prohíbo que hagas esto porque soy tu padre, ¿verdad? Y el Señor me puso a cuidarte y esto te hace daño y esto, y por eso te lo prohíbo. Pero aquí, no, es que ahí prohíben. No prohíbo. O sea, yo te leo la palabra. Ahora, tú no crees en la palabra, entonces sí, velo como tú quieras, como se te ocurra. Pero la palabra dice, 2 Tesalonicenses 3:14 al 15, no te juntes con él con un propósito, para que se avergüence. Estoy hablando de aquellos quienes dicen ser cristianos y causan divisiones, han rechazado la palabra, la exhortación, porque acuérdate que a ellos les dijeron: denos una palabra de exhortación. Y hay algunos que dicen: pastor, usted exhórteme cuando sea necesario. Ah, sí, ok, va. Vas y se va a la iglesia. No, a mí hábleme claro, cuando usted ve algo en mí, dígame, y le dices, y se va. Y es que ahí no hay amor, ahí me prohíben esto, ahí les prohíben de todo. Bueno, entonces, ¿sí o no? ¿Sí o no? El propósito es para que se avergüence, y en esa vergüenza, así como el hijo pródigo, lo hemos dicho, no sé por qué ha sido como la que se ha repetido últimamente, pero se me viene a la mente, el hijo pródigo ahí estaba entre los marranos, avergonzado. No estamos hablando, como dije, de que el pastor te prohíba juntarte con alguien. No, aquí no prohibimos. O no es que en esa iglesia prohíben. Estamos hablando de lo que la palabra dice. Dice que la obediencia a Cristo de manera natural, sin que tú andes buscándolo, la obediencia a Cristo te va a separar de aquellos quienes no quieren obedecer. ¿Sí se entendió? Jesús, causa de división. Si tú quitas a Jesús y pones cualquier otra cosa, estamos mal. La nacionalidad, causa de división, error. El reformador, causa de división, error. Que es el equipo de fútbol, causa de división, que la comida, todo eso, error. Pero cuando es Jesús, causa de división, es algo natural. Te va a dividir de quienes rechazan, de quienes no quieren obedecer. Ahora a lo mejor estás diciendo: eso explica por qué me han rechazado, porque soy bien rebelde. ¿Por qué no quieren pasar tiempo conmigo los hermanos? Pues sí, es que, sí. Bueno, está bien. Bueno, también es la idea que trata de transmitirnos esto, ¿no? ¿Para qué? Para que cambiemos. ¿O usted no venía a ser exhortado? Bueno, ya bajó, ¿verdad? Pero bueno. No, hay que darle duro a otros, pero también cuando nos cae la pedrada, y es para nuestro bien, es por la manera en la que Dios nos muestra su amor. La disciplina produce gozo, produce fruto apacible de justicia. Es doloroso experimentar la separación, la ruptura de familiares, de amigos, ya sean inconversos o aquellos quienes dicen ser creyentes. Pues sí, sí lo es, pero Jesús dijo que los enemigos del hombre serían los de su propia casa. Y también dijo en Mateo 10:37, te lo leo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
¿Qué Biblia está leyendo? Pues esa, la que usted tiene, la misma. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso es el ABC. Querías andar con cosas acá muy elevadas. Y ABC les está llamando. Todo aquel que quiere ser mi discípulo. Eso estaba en el contrato, hablando alegóricamente, cuando lo firmaste y dijiste, sí, quiero ser discípulo. Eso estaba. Estaba que si amas más a tu padre o a tu madre más que a Jesús, no eres, por más que digas, yo soy discípulo turbo, 2X versión 20.090 y 10. Ay, sí, wow. No eres, por más que digas lo que digas. Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los discípulos entonces deben de estar dispuestos a dejarlo todo para seguirle, incluyendo familia y amigos. Por eso, hermanos, la parábola de la perla de gran precio que está en Mateo 13, la usó Jesús para ilustrarnos, para enseñarnos que debemos de estar dispuestos a venderlo todo por la perla de gran precio. Si tú no ves a Jesús como la perla de gran precio, cualquier costo se te va a hacer caro a pagar, cualquiera. Hay cosas que yo desconozco de deportes, por ejemplo. Tú me puedes poner, mira, estos spikes, ¿se entiende? Los zapatos que usan para jugar fútbol, son lo máximo, son una maravilla y todo. Mira, están en 20,000, pero te los voy a dar en 1,000. Mira, no te doy ni 25 centavos por ellos. No, para mí no valen. Pero no me pongas una de estas. Ahí sí. Si hay un buen deal, por supuesto que la vendo esta y todo lo que tengo ahí para comprar esa. ¿Se entiende? O ya alegoricé la alegoría. Si consideramos a Dios como una piedra preciosa, como una perla preciosa, vamos, eso va a ser poca cosa. A mi padre, a mi madre, lo dejamos. ¿Qué más, Señor? Lo que quieras. Pedro dijo en Mateo 19, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuántos pudieran decir eso también? Una vez más, debemos de recordar que no nos rechazan a nosotros, sino a Dios. Y aunque hablen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, y que aunque nos persigan y todo esto, debemos de sentirnos gozosos por padecer persecución por causa de Cristo. ¿O tú qué crees? Pablo y Bernabé no se quedaron tirados, deprimidos. Ya nos expulsaron de esa región. Y nosotros, todo el esfuerzo que hicimos, ¿verdad, Pablo? Y Bernabé, sí, Pablo, no. No, ellos no se quedaron deprimidos. Dice, salieron a Iconio, continuaron con su misión. No podemos llegar, hermanos, a nuestro Iconio. ¿Dónde estás ahora predicando? ¿Dónde estás sirviendo a Dios? ¿Qué estás haciendo como discípulo? Y espero que no te me quedes viendo como signo de interrogación. ¿Había que hacer algo aparte de ir a la iglesia el domingo? Hasta el micrófono, no sé. No. Si queremos ir al Iconio, al siguiente nivel, entiéndase, puede ser un servicio. Hay algunos que dicen, no, yo estoy listo para servir. Pues primero congrégate, brother. O sea, no se puede, si no te congregas, no puedes servir. Y menos ya ser pastor, quiero ser diácono. Tranquilo, hijo, o sea, empieza por congregarte. No podemos llegar a nuestro Iconio si nos aferramos a lo que el Señor nos dijo que perderíamos siendo fieles a Él. No podemos llegar al siguiente nivel si nos aferramos a eso que el Señor nos dijo, lo van a perder. O sea, tienen que estar dispuestos a perderlo porque de todas maneras lo van a perder si son discípulos. Versículo 32, para terminar. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A ver, espérate. Los corrieron estaban haciendo la obra, toda la ciudad se acercó para oír el Evangelio, les inventan mentiras, los corren injustamente, y estos gozosos, tanto los discípulos quienes se quedaron allí, como Pablo y Bernabé, salieron a Iconio gozosos. El gozo llenaba toda aquella escena, llenaba todo aquel lugar. Los nuevos discípulos en Antioquía de Pisidia, es a quienes se refiere, ellos estaban llenos de gozo, porque a pesar de la oposición y de que habían expulsado a quienes Dios había usado para predicarles el Evangelio, estaban contentos, gozosos, llenos de gozo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es gozo, en primer lugar, paz, paciencia, etc. Pero si tú eres hijo de Dios,
el Espíritu Santo mora en ti, el fruto del Espíritu, que es el gozo, mora en ti, y es un gozo que no depende de las circunstancias. Ay, es que ya nadie me quiere. No, pues nadie me quiere, nadie nos quiere, Pablo. No, Bernabé, nadie nos quiere. Sigamos a Iconio, llenos de gozo, haciendo la obra de Dios. Así que para concluir, quiero dejarte con un par de ideas nada más. Y es recordar lo que ya hemos dicho una y otra vez. Prediquemos el Evangelio. Ocupemos nuestro tiempo en eso. Prediquemos el Evangelio. Es que ahí te prohíben ver Netflix. Otro día dijeron eso. No entendiste nada. Yo dije que si te dedicas a predicar el Evangelio, a estudiar la palabra, a la comunicación, no te va a quedar tiempo para Netflix. ¿No? O sea, ¿te fijas la diferencia? Ocupemos nuestro tiempo para eso. Y por otro lado también para exhortar con la palabra cuando sea necesario a alguno de nuestros hermanos. No debemos de dejar de hacer esto, aún con quienes no creen. Con quienes creen, síguele, persuádelos para que perseveren en la gracia. Con quienes no creen, no te detengas hasta que te digan, ¿sabes qué? Pinto mi raya, ya no me hables más. Ahí, entonces, pues sí, pinta tu raya, sacude el polvo de tus pies, dicho de manera bíblica. Tampoco, hermanos, tratemos de obligarlos. Cuando los veamos, no tratemos de obligarlos. Hablemos, pero invirtamos nuestro tiempo con quienes desean recibir la palabra. Y fíjate, esto no lo tenía aquí, pero se me vino a la mente ahora. Lo vamos a ver en el Sermón de la Montaña más adelante. El Señor les dijo: no le echen las perlas a los cerdos. Suena fuerte, ¿no? Pero el Señor lo dijo. Invirtamos nuestro tiempo, las perlas, con quienes quieren recibirlas. Si nos cierran por completo, entonces lo hacemos esto. Pónganse de pie. Sacudimos el polvo de nuestros pies, dejándoles saber que están rechazando a Dios mismo. Si le mira, brother, primo, amigo, compadre, no me rechazas a mí, rechazas a Dios. Dejemos entonces que el Espíritu Santo haga la obra en aquellos a quienes evangelizamos, en aquellos a quienes discipulamos, porque sabes, aún aquellos sobre quienes hemos sacudido el polvo de nuestros pies, Dios puede obrar. Y lo hace. Es Él quien sabe, quien conoce el destino, el final de todos. Tal vez otra persona en otro momento, en otro tiempo le hable y allí se obedezca y regrese y te diga: ¿sabes qué, brother? Perdóname, porque ya ahora sí ya entendí. Todo lo que tú me decías me lo dijeron allá, pero ahora sí me cayó el 20, recapacité. Así que veamos también el Evangelio como lo que son, como buenas nuevas de gran gozo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos das respuestas en ella para cada situación. No necesitamos consultar en ningún otro lado, ni tampoco necesitamos ir a la sabiduría humana de nuestra familia, de nuestra escuela, sino en ella se encuentra la respuesta para todo. Gracias, Señor, porque tú nos revelas tu amor, aunque hay veces que no podamos comprender exactamente cómo funciona el asunto. Señor, confiamos en que si proviene de ti es seguro, si proviene de ti es verdadero, y en eso queremos caminar. Danos de nuevo, es todo lo que te pedimos. Es lo que tu iglesia oró cuando a Pedro le prohibieron que hablara en el nombre de Jesús. Danos de nuevo para seguirlo haciendo. Danos de nuevo para obedecer tu palabra, aun cuando representa una incomodidad para nosotros. Gracias, Señor, por ella. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que le uses en cada oportunidad que ellos tengan para presentar tu evangelio. Úsales, Señor, te lo rogamos, y también te agradecemos por esta palabra. Aún también, Señor, tomamos un minuto para orar e interceder. Lo continuaremos haciendo por aquellos quienes han rechazado, por aquellos con quienes hemos tenido que sacudir el polvo de nuestros pies o tendremos que hacerlo. Oramos por ellos y les bendecimos también. Ten misericordia de ellos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga, mis hermanos. Salude a quien está atrás de usted.